Link video. https://3ubs.youtube.com/watch_v. Signo igual BV8CMPKBXPQ. Tietin Nan, y returned to my island home and saved a drowning child at the coast, rushing to an ERV clinic. There, a beautiful female doctor surprisedly asked, "Why are you here?" The next day, CSHYLY conveyed certain words to me, and I agreed. Tietin TVN, regresé a mi casa en la isla y salvé a un niño que se ahogaba en la costa, corriendo a una clínica cercana. Allí, una hermosa doctora preguntó sorprendida, ¿por qué estás aquí? Al día siguiente, ella me transmití tímidamente algunas palabras y yo acepté. Mi nombre es Alex Johnson. Soy un tipo promedio de 38 años. He estado trabajando duro desde que era joven y eso comenzó a afectar mi salud a medida que me acercaba a los 40. Decidí retirarme anticipadamente de mi trabajo y regresar a mi hermosa ciudad natal junto al mar por primera vez en 20 años desde que dejé la isla a los 18. Ahora trabajo como pescador 3 veces por semana. Mientras disfruto de la pesca y vivo la vida como un hombre del mar, era mi abuelo George. John, ¿quién me presentó este trabajo? El abuelo se casó joven y tuvo a mi papá al año siguiente, ya que mi papá también se casó temprano. El abuelo todavía trabajaba como pescador a la edad de 78 años cuando yo tenía esta edad. El abuelo, quien a menudo me cuidaba cuando yo era pequeño, parece encantado de tenerme de regreso ahora que estoy de regreso. Trabajar bien. De todos modos no tenía intención de volver a mi antiguo trabajo y pensé que sería bueno pasar los años que me quedaban en armonía con la naturaleza, así que acepté de inmediato comenzar a pescar con el abuelo. Sin embargo, a pesar de que veía al abuelo trabajar todos los días cuando era joven, había una gran diferencia entre verlo y hacerlo. En primer lugar, todo huele a pescado y levantar las redes y descargar el pescado es un trabajo bastante exigente físicamente. Al principio solo estaba ayudando al abuelo, pero aún así inmediatamente sentí ganas de ayudar. En mi mente pensé que era difícil y no quería hacerlo más, pero el abuelo, al ver la expresión de mi rostro, me regañó alegremente diciendo, «Oye, ¿qué pasa con esa cara de lástima que estás poniendo? Ni siquiera puedes convertirte en mi mano derecha». Sí, fue lo mismo cuando comencé a practicar deportes en serio en el club de mi escuela y estaba a punto de rendirme a la práctica agotadora y al rigor del entrenador. Eres el tipo de debilucho que renuncia solo porque un viejo GR ¿regañó? Entonces, con tus calificaciones mediocres y tu habilidad para hablar mediocre, ¿de qué tienes que estar orgulloso? Si renuncias ahora, crees que podrás hacerlo, lograr algo serio en el futuro. ¿Por qué no haces tu mejor esfuerzo y logras algo que te resulte difícil por una vez? Mirando hacia atrás, pensé que era algo duro decirlo, implicando esencialmente que su propio nieto no tenía cualidades redentoras, pero lo que dijo el abuelo, aunque ser duro no estaba mal si hubiera dejado lo que había comenzado por mi propia voluntad en aquel entonces, probablemente también habría pedido a medias mis estudios para el examen de ingreso y habría arrastrado un vago sentimiento de inferioridad por no poder trabajar duro en las actividades de mi club. Teniendo alguien te regaña seriamente analizando tus propios defectos y practicando para llenar esos vacíos. Esto se aplica también al estudio de métodos y formas de trabajo y gracias a continuar con las actividades de mi club tuve muchas oportunidades de hablar con personas de diversas edades y tipos debido a eso. Creo que pude relacionarme hasta cierto punto con personas que son completamente diferentes a mí. Estoy seguro de que el abuelo me había estado observando, que siempre iba a mi propio ritmo y era torpe, y sabía que tendría dificultades si salía a la sociedad de esa manera. Y por eso él no quería en absoluto que dejara las actividades de mi club, queriendo de alguna manera criarme para que fuera más resiliente ahora que soy un adulto y he pasado por los altibajos de la sociedad. Entiendo cómo se sentía el abuelo y con un sentido de logros desde ver las actividades de mi club hasta el final. Pude dedicarme a estudiar. Pude compensar mi lentitud natural y navegar bien. Después de eso estuve buscando trabajo día y noche en la ciudad por un tiempo, pero cuando continuaron los días sin dormir lo suficiente, mi mente y mi cuerpo se deterioraron rápidamente, y antes de darme cuenta, había envejecido considerablemente a pesar de tener 20 y tantos. Sin embargo, si pregúntame si quiero volver a esos días, la respuesta es no. Escuché que algunas personas de gym que estos días se jactan de no dormir o de cuántas horas han trabajado, pero no creo que nada de eso sirva para nada. El resultado de
Esforzarme más allá de mis límites son los terribles resultados de mi examen físico al darme cuenta de que, definitivamente desarrollaría una enfermedad grave en el futuro si continuaba así. O ascensos. Mis superiores intentaron impedirme muchas veces que dejara de fumar, pero mi determinación no flaqueó, creyendo que nada puede reemplazar mi vida y mi salud, y así fue como terminé trabajando con gran panao haciendo un trabajo que involucra mover mi cuerpo, que es un poco duro pero no demasiado extenuante. La mayoría de la gente podría pensar que todavía estoy en una edad en la que puedo trabajar vigorosamente, pero en ese momento la edad de mi cuerpo era equivalente a la de alguien de unos 60 años, considerando todo. En lugar de perder mi energía a una edad en la que debería seguir siendo enérgico, creo que, en última instancia, es más rentable dejar de trabajar temprano y extender mi esperanza de vida saludable. También había escuchado historias de personas que se volvieron adictas al trabajo y desarrollaron cirrosis hepática, y a las que se les dio una esperanza de vida corta tan pronto como llegaron a los 50 años. Lo que me hizo pensar que mucho más, así que no espero que me elogien por aumentar mis ahorros de ahora en adelante, ni tengo una sensación de crecimiento personal. Pero está bien, luché al darme cuenta de que mi propio cuerpo es lo más importante. Era mi verdadero activo, y también mirar al abuelo entrar al mar y pescar varios mariscos me hizo querer hacerlo yo mismo. Esa es otra razón por la que quería convertirme en un verdadero pescador. Para pescar esos mariscos, necesitas unirte a una unión de pescadores y convertirte en un pescador con licencia. Así que en realidad me convertí en pescador y pude obtener una calificación para sumergirme en el mar cercano y pescar cosas como abulón. Esta isla también tiene una agricultura próspera con muchos campos y hamburguesas de arroz. Intercambiamos los diversos cultivos cosechados allí con los mariscos que capturamos y disfrutamos de comida deliciosa todos los días de esta manera. ¿Qué es lo que no parece basura voluminosa y es demasiado redonda y tridimensional para ser solo una pieza de ropa? Mientras miraba fijamente a la masa, pensando que hubo un repentino sonido de salpicadura y la masa comenzó a agitarse. Sí, esa masa rosada era en realidad una niña del tamaño de un estudiante de primaria. ¿O no? Ella se va a hundirse a este ritmo, viendo a la chica luchando desesperadamente con una expresión de dolor en su rostro. Me encontré corriendo por la pendiente de la playa de arena antes de darme cuenta. Corrí a través de la playa de arena y me sumergí en el mar con un chapoteo, y luego nadé vigorosamente hacia donde la niña estaba chapoteando en el agua. En ese momento sentí que entendía por qué el abuelo me había entrenado estrictamente en natación cuando era joven. Por aquí no hay muchos lugares para jugar, por lo que incluso los niños pequeños suelen jugar cerca del mar. Incluso si los padres son cuidadosos, los niños todavía caen así con bastante frecuencia en tales casos. Sinceramente pensé que me alegraba haber escuchado las enseñanzas del abuelo. Sin embargo, la niña estaba en pánico y no dejaba de agitarse. Oye, espera. Te vas a hundir si sigues moviéndote así, no luches. Oye, espera. Pero la niña no tenía espacio para siquiera notó mis llamadas y estaba luchando con todas sus fuerzas como si fuera a liberarse de mis brazos en cualquier momento. En ese momento hubo un fuerte ruido. Oye, Alex, agárrate de esto. El abuelo, notando la situación, conducía un bote hacia nosotros y gritó, tirando un salvavidas a nuestra manera: abuelo, eres un salvavidas. Dices que me aferré desesperadamente al salvavidas y luego llamé a la niña en voz más alta. Finalmente dejé de luchar, tal vez al darme cuenta de que se había salvado poco. Eso es un alivio al pensar que nadé hacia el bote mientras el salvavidas me tiraba suavemente durante ese tiempo. Tal vez agotada por la lucha, la niña se quedó mirando en silencio a un punto fijo mientras yo la sostenía mientras éramos tirados cerca del bote por el salvavidas. Levanté a la niña con un chapuzón y el abuelo la levantó con fuerza. Oye, ¿estás bien?, preguntó, pero tal vez asustada por el tono fuerte del abuelo. La niña no dijo nada al verla así. El abuelo dijo que es posible que haya tragado mucha agua y si hay algo más mal, podría ser problemático. Entonces apenas corrí hacia mis pertenencias y llamé a la clínica más grande de la isla. Respondió una joven doctora y cuando le expliqué la situación en detalle, ella respondió que examinaría a la niña por si acaso, mientras el abuelo preguntaba apresuradamente a los residentes cercanos si tenían ropa de niño para que la niña pudiera. No hace demasiado frío, mi ciudad natal. Esta isla es pequeña, por eso todos los isleños se conocen las caras y se ayudan entre sí. Por lo tanto, todos conocían al abuelo y todos intentaron desesperadamente echar una mano. Sin embargo, con la población anciana en esta isla no había muchas personas que tenían ropa para una niña en edad de asistir a la escuela primaria.
Las escuelas primarias y secundarias de la isla habían estado cerradas durante mucho tiempo y las pocas familias jóvenes que originalmente estaban aquí se mudaron fuera de la isla junto con el cierre de las escuelas. Como resultado, solo había personas mayores que hacía tiempo que habían tirado la ropa de sus viejos hijos. Sin embargo, cuando el abuelo preguntó diligentemente a algunas personas que eran relativamente jóvenes para esta isla, finalmente apareció una pareja de unos 50 años y dijeron que tal vez tenían algo de ropa. El abuelo pidió prestada ropa que su hijo solía usar, lo que parecía para ser del tamaño correcto para la niña. Aunque era ropa de niño junto con una toalla y corrí de regreso a donde estaba mi auto y tomé prestada ropa de cierta casa que, aunque la ropa de niño parecía ajustarse a su talla, se la entregamos a la niña y la insté a subir al auto. Luego hicimos arreglos para que el interior del auto no se pudiera ver desde las ventanas y le entregamos la toalla, diciéndole que ahora limpie su cuerpo con esto y cambies la ropa empapada. Iremos. Después de eso, fui al médico. Está bien, pero la niña hizo una expresión asustada, así que sonreí y dije, está bien, no pasará nada aterrador, afortunadamente no pareces estar herido, está bien, solo te revisarán el estómago y esas cosas. Pero la expresión de la niña no se iluminó mucho cuando cerró la puerta del auto con un ruido sordo y tal vez finalmente recobró el sentido. La niña dijo muchas gracias y comenzó a limpiarse diligentemente el cuerpo en el auto después de que la niña terminó de cambiarse. El abuelo preguntó de qué casa era, pero la niña dijo que no era de esta isla. Con razón pensé que tu cara no me era familiar. Entonces, ¿cómo deberíamos encontrar a tus padres? El abuelo estaba perdido. Con su madre para hacer turismo, no recordaba bien dónde se había separado de ella. Tampoco reflexionamos un rato, pero seguramente su madre también debía estar buscando a esta niña. En ese caso probablemente le había preguntado a los isleños y se había dirigido a la cabina de policía, así que decidimos llamar más tarde. Además, si íbamos a la clínica, podría haber algún contacto de la cabina de policía. Con eso en mente nos dirigimos a la clínica por el momento para que examinaran a la niña. Aparentemente la única clínica en el pueblo había sido atendido por un médico anciano amable pero capacitado durante mucho tiempo. Sin embargo, a medida que creció desarrolló una enfermedad cardíaca después de someterse al tratamiento. De alguna manera logró regresar a la clínica, pero la cantidad de días que podía ver a los pacientes disminuyó gradualmente. Cuando llegó al punto en que no podía continuar apareció una doctora joven diciendo que quería hacerse cargo de la clínica. Al principio parecía haber voces de preocupación sobre si un doctor tan joven e inexperto sería confiable, pero aparentemente ella solo era joven en apariencia y en realidad era alrededor de mi edad. Por lo tanto, ella tenía habilidades considerables y amplia experiencia, por lo que decidió confiarle la clínica, ya que ninguno de sus hijos aspiraba a ser médico. Había preocupaciones sobre lo que pasaría con la atención médica de la isla, pero los isleños estaban extremadamente agradecidos con ella como un salvador que vino a ellos. La clínica, aunque antigua, era de madera y colores cei. Tenía la apariencia de una pequeña villa, tal vez por eso la niña también parecía tener una expresión algo relajada mientras entraba al edificio mientras abríamos una puerta de vidrio. El interior tenía una atmósfera oscura, pero ahora se habían instalado muchas ventanas abiertas y el interior se había convertido en un espacio tranquilo. En tonos Liquid y todos los viejos estantes Book habían sido reemplazados, ahora llenos de revistas para personas mayores. Mientras miraba a mi alrededor pensando cuánto había cambiado, la niña, todavía aparentemente asustada, siguió de cerca al abuelo y entró tímidamente a la sala de examen. Está bien, no harán nada aterrador, fuiste rescatado de inmediato, así que tu cuerpo seguramente está bien. Pásalo suavemente acariciando la espalda de la niña y ella finalmente relajó su rigidez. Expresión un poco y fuimos a la sala de examen con una doctora. Los resultados del examen no mostraron anomalías en el cuerpo de la niña. Habíamos estado diciendo que estaría bien, pero al escuchar los resultados dejamos escapar un suspiro de alivio y mientras se realizaba el examen, el abuelo rojo contactó a la policía y aparentemente su madre había venido a buscarla y dijo que vendría a esta clínica de inmediato. Al escuchar que el rostro de la niña se iluminó instantáneamente y mostró su primera sonrisa diciendo realmente gracias señor. Poco después de mirar por la puerta, la mujer que llegó corriendo sin aliento era una mujer hermosa y refinada de unos 30 años. Después de regañar a la niña, se presentó como Lily Brown y luego se volvió hacia la niña y dijo: oye, ¿le dijiste a esta gente tu nombre y les pensaste? La
Niña hizo una mueca de sorpresa como si recién se diera cuenta y dijo: lo siento, mi nombre es Emily Brown. Muchas gracias por salvarme. Y luego el abuelo respondió: no. Mientras esta niña esté a salvo, eso es todo lo que importa, y ella nos agradeció adecuadamente antes, ¿no? Es natural olvidar algo así después de una experiencia tan aterradora. Oye, no la regañes demasiado. Lily se disculpó con el abuelo repetidamente y luego se volvió. A mí me dijo que debe ser Alex Johnson quien salvó a mi hija, ¿correcto? Preguntándome si había tenido noticias de la policía. Respondí que sí, es cierto, y ella dijo: muchas gracias por salvar la vida de mi hija. No sé cómo expresar mi gratitud. Ya que escalofríos recorren mi columna, gracias de verdad, dijo llorando y agradeciendo repetidamente. De hecho, si hubiera seguido luchando así, la niña probablemente no se habría salvado. Además, los accidentes de personas que caían al mar y nunca regresaban habían sido relativamente frecuentes en esta área durante mucho tiempo, por lo que la madre se culpaba duramente por perder de vista a su hija cerca del mar, ya que yo me quedé sin palabras. El abuelo dijo: bueno, los niños de esta edad son activos, ¿sabes? Si los dejas solos, estas cosas pueden suceder. Pero por favor ten más cuidado de ahora en adelante, sí, dijo Lily cubriéndose los ojos por un rato y luego regañó a Emily Gansos por que fuiste sola a un lugar tan peligroso, a lo que Emily respondió: pero los chicos parecían estar divirtiéndose mucho nadando y ella debe habernos visto bucear en busca de abulones y cosas así el día anterior y probablemente pensó que también podría hacer cosas tan divertidas si se metía en el mar. Aún así, saltar completamente vestida requiere bastante coraje. Me quedé impresionado. En cambio, hemos recibido entrenamiento especial y certificaciones de buceo obtenidas, y lo que usamos es completamente diferente a tu ropa, Emily. Ahora entiendes lo aterrador que es ir al mar usando ropa. Después de experimentarlo esta vez, justo cuando le pedí que Emily asintiera en silencio, así que le hice prometer a Emily. Me dijo que no volvería a hacer algo como esto después, a pesar de que Lily seguía diciendo que estaba bien. Me entregó un sobre y se fue sosteniendo la mano de Emily mientras les lavaba la espalda. Murmuré en mi mente: es raro ver a un chico tan y a un challenger entre ellos. Niños modernos, si quieren volver a bucear cuando sean grandes, regresen y tomen lecciones de buceo. Después de que Emily y los demás se fueron, el abuelo me miró y dijo con una risa: pero saben que a pesar de que salvaron a esa niña con el IAU de natación, no lo son. Te estás debilitando las piernas debido al envejecimiento y la falta de ejercicio. Ni siquiera pudiste volver al barco por tu cuenta. Aún te queda un largo camino por recorrer. Oye, no digas que yo también hice lo mejor que pude. ¿Sabes qué?, repliqué. Y ella le dijo al abuelo: no me di cuenta antes porque tenía prisa. Tu nombre es George Johnson, ¿correcto? Hoy así. ¿Es otoño? ¿Es realmente una coincidencia, o más bien me sorprendió cuando me di cuenta antes de que eras George Johnson preguntándote ¿por qué estábamos aquí? Soy Sarah Bellis. ¿Te acuerdas de mí? Mientras seguía mirando fijamente a los ojos del abuelo. El abuelo se quedó un rato y luego hizo una cara de sorpresa. Eres la pequeña Sarah de aquel entonces, diciendo que el abuelo comenzó a hablar sobre su pasado con Sarah. Cuando el abuelo era mucho más joven que él ahora, Sarah y sus padres se mudaron a esta isla por un tiempo limitado. Entre tú y tus compañeros de clase, lo que hace que sea más difícil ser aceptado, incluso si todos intentan llevarse bien contigo. Esa distancia inevitablemente se amplía debido a eso. Sarah gradualmente se sintió incómoda yendo a la escuela y decidió tomar un descanso durante su educación obligatoria temprana para descansar su cuerpo. Y de alguna manera poder asistir a una escuela secundaria regular. Durante ese tiempo sus estudios fueron supervisados por su padre y su madre médicos, por lo que no se atrasó en sus estudios. Pero cuando los miembros de la familia te enseñan, tienden a ser más estrictos y sin amigos para no hacerlo. Yendo a la escuela, Sarah Repotet lloraba todos los días de soledad. En ese momento, mientras daba un paseo afuera, notó al abuelo nadando en el mar, luciendo como si se estuviera divirtiendo, pensando en lo lindo que sería nadar tan libremente así. Ella lo estaba mirando cuando el abuelo se dio cuenta su mirada y la hizo señas para que se acercara, y cuando Sarah corrió hacia la orilla del agua, él nadó cerca y le enseñó a pescar en aguas poco profundas. Después de eso, Sarah visitaba con frecuencia al abuelo entre sus estudios y los padres de Sarah le permitieron jugar en el mar pensando que ayudaría. Desarrolló su fuerza física, y mientras jugaba rodeada de naturaleza con el abuelo Sarah, la sonrisa del abuelo naturalmente volvió y
Al hacerse amiga de los niños de la isla que todavía estaban allí en ese momento para jugar en el mar, se hizo amiga de su propia edad. La cara de Sara en ese momento era completamente diferente de cuando llegó por primera vez a la isla. La niña pálida y enfermiza que caminaba nerviosamente guiada por sus padres se había transformado en una niña bronceada y animada. Los niños de la isla eran todos bondadosos y no creaban ninguna barrera con Sara, que venía de afuera. Tratándola alegre y amigablemente, probablemente es por eso que Sara también pudo hacerse amiga de ellos sin dudarlo, a diferencia de sus compañeros de clase. Entonces Sara nos contó cómo gracias al abuelo sus sentimientos algo incómodos y sombríos hacia sus compañeros de clase se recuperaron gradualmente y gracias a hacerse amiga de los niños. A su edad, ganó confianza en sus habilidades de comunicación y decidió regresar a la escuela incluso después de eso. Mientras Sara jugaba con los niños de la isla, su salud se recuperó gradualmente y ya no colapsó por agotamiento ni se resfrió, incluso después de correr jugando con todos. Los padres de Sara, pensando que ella estaría bien, ahora anunciaron que regresarían unos días antes de la graduación de la escuela primaria. La agradable vida isleña de Sara terminó después de aproximadamente 2 años y ella regresó a su ciudad natal para ingresar a la escuela secundaria. Al parecer, Sara encontró la vida isleña tan agradable que suplicó a sus padres que la dejaran asistir a la escuela secundaria aquí. Sin embargo, los padres de Sara querían que ella fuera doctora y sabiendo que la escuela secundaria de la isla estaba bastante deteriorada, no se lo permitieron. Sara se fue de la isla llorando y diciendo que definitivamente regresaría. En ese momento Sara dijo que había una cosa más por la que estaba agradecida al abuelo. Sara dijo que solía desesperarse pensando si solo podría seguir el camino que sus padres le indicaban. No era que no le gustara la profesión médica, simplemente odiaba que la obligaran sobre ella como la única opción porque sus padres eran médicos. Yo también tengo mi propia voluntad, pero se sintió mal que ellos decidieran mi futuro como si fuera la única opción solo porque pensaron que era bueno. Pero como los padres son los adultos, siempre fueron contigo, no podía decir eso porque no quería molestarlos. No, incluso si enojas a tus padres, no hay muchos padres que abandonarían a sus hijos, por supuesto. No estoy diciendo que no haya padres tan terribles. Pero tus padres hicieron todo lo posible para mudarse a esta isla por el bien de ella. ¿Verdad? Se tomó un tiempo libre en el trabajo para estar contigo, no muchos padres harían eso. Así que si intentas decirles cómo te sientes realmente, las cosas pueden cambiar gradualmente, por supuesto. Es posible que las intenciones de tus padres no cambien, pero si ese es el caso, debes demostrarles que puedes soportarlo. Por tu cuenta 2 pies entonces si ven que puedes vivir adecuadamente incluso si no te conviertes en médico. Los padres que te aman lo entenderán gracias a estas palabras. Luego les dijo a sus padres que no quería ir a la secundaria. Exámenes de ingreso a la escuela y fue a la escuela secundaria pública después de eso. Investigó varias cosas por su cuenta y descubrió que la atención médica en esta isla era escasa, lo que la hizo decidir convertirse en doctora. El abuelo sonrió lentamente y dijo: ya veo, así que Sara, te preocupas tanto por esta isla. Es cierto que esta isla no tiene futuro y nunca pensé que un médico joven vendría aquí. Así que cuando el médico anterior colapsó, se consideró un problema importante si el gobierno se ocuparía de ello de alguna manera. Un médico enviado a regañadientes desde un hospital grande, pero usted éramos diferentes. Siempre estás sonriendo y eres amable con los isleños y, sobre todo, tus habilidades son confiables para nosotros, fuiste nada menos que un salvador, gracias por convertirte en médico por el bien de esta isla, pero lamento haberte obligado a presionar. Usted mismo al escuchar eso, Sara negó con la cabeza y dijo que no. Dijo que absolutamente quería regresar a esta isla, ya sea que se convirtiera en médica o no, y que las únicas opciones de trabajo en esta isla eran cultivar, pescar o ser médica, en ese caso la única. O cuando me sorprendió un gran pepino y me caí. Sara parecía feliz de ver al abuelo otra vez. Luego el abuelo sonrió y dijo: así es, ahora que lo pienso, este tipo era médico hasta hace un rato. ¿Qué dices, Alex? Debe ser. A veces es difícil para Sara manejar todo sola. ¿Por qué no te tomas un descanso de la pesca por un tiempo y ayudas en la clínica de vez en cuando? Yo tenía 38 años. Sara tenía 35 en ese momento y ambos éramos solteros y nos dimos cuenta de lo que quería decir. Sara se sonrojó y dijo que ciertamente se pone cuando hay una avalancha de pacientes de emergencia,
Por lo que sería de gran ayuda si pudieras echar una mano cuando sea posible, haciendo imposible que me negara. Terminé continuando trabajando como médico a pesar de que me había jubilado. Pero fue bueno que mis habilidades no se hubieran oxidado demasiado si hubieran pasado algunos años después de que me jubilara. Habría sido una historia diferente si pudiera realizar cirugías correctamente. Podría ser demasiado tarde. Pensé en un médico que no puede brindar tratamiento. Cuando los pacientes no podían llegar al gran hospital en la isla principal no era bueno, además. Es completamente diferente de mi lugar de trabajo anterior aquí, con algunos momentos agitados, así que debería poder arreglármelas de alguna manera y si todos están en problemas, quiero ayudar. Esos sentimientos se combinaron. Acepté la propuesta un año después, aunque teníamos una buena relación. ¿Guerra? Al final nunca cruzamos la línea. Incluso ahora trabajamos en la clínica como buenos colegas. No llevo a un final romántico ni nada por el estilo, pero creo que eso es. Al igual que yo, el abuelo dijo y parecía bastante decepcionado. Aunque solía pensar que había terminado por completo con el trabajo, pero que la gente me agradezca todos los días y tener un trabajo que hacer de manera responsable todos los días, te da un sentido de propósito en la vida. Trabajando en cadenas de tiendas e instalaciones médicas siento que entiendo su deseo de trabajar por el resto de sus vidas, ahora ser agradecido por alguien que trabaja por la sonrisa de alguien que te hace sentir mucho más feliz que simplemente hacer lo que te gusta. Solo me siento como el abuelo y Sara me enseñó una forma importante de pensar en la vida.